mañana, para lo que estuvimos acá en el templo, comenzamos a estudiar el tema de la profecía desde el punto de vista de Apocalipsis. Estudiamos que en Apocalipsis Dios manifiesta su amor por la humanidad y nos revela que Él está al control de la historia. Quiere decir que a pesar de que pase de todo en este mundo, a pesar de que estemos pasando por problemas, situaciones difíciles, problemas familiares, el que tiene la última palabra de todo lo que acontece en nuestra vida es Dios. Hoy vamos a comenzar a estudiar el tema profético y vamos a irnos al libro de Daniel capítulo 2. Así que todos los que trajimos Biblias, vamos al libro de Daniel capítulo 2 y vamos allí a comenzar a estudiar qué es lo que Dios tiene para nosotros en el libro de Daniel capítulo 2. Déjenme ver si pasa. No está pasando todavía. Ok, el título del tema es ¿Cómo enfrentar el futuro con mayor confianza? No sé si está funcionando. Ok, correcto. La primera pregunta que quiero hacerle es, yo no sé ustedes que son padres, que han sido padres, no sé si en algún momento cuando ven la cara de su bebé tan bonita, que les vea la cara, los ojos, ustedes se hacen la pregunta, ¿qué le deparará el futuro a este bebecito? Yo me lo he hecho y eso que yo todavía no tengo hijos, pero yo digo, este bebecito acá va a hacer muchas cosas buenas, puede ser que haga muchas cosas malas. Hoy en día es inocente, pero ¿quién sabe qué es lo que va a depararle el futuro, la vida a este bebecito? Y todos nosotros fuimos bebés en algún momento. Todos nosotros pasamos por esa etapa y mírenos ahora dónde estamos. Cada uno de diferentes maneras, pero hasta ahora Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que para entrar en contexto, en el libro de Deuteronomio capítulo 29 es una cita que normalmente estudiamos, normalmente conocemos, y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que si hay algo secreto, presten atención, si hay algo secreto, ¿eso le pertenece a quién? Si hay algo revelado, ¿le pertenece a quién? A nosotros. Así que esto que está acá, ¿saben a quién le pertenece? A nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios reveló. Así que lo que está en la palabra de Dios, en algunas ocasiones parece más difícil que en otras ocasiones, pero todo lo que está revelado es porque es para nosotros. Repetimos el eslogan que hicimos hoy a la mañana. Yo voy a leer la primera parte de la frase y ustedes completan la oración. Yo digo si está en la Biblia, ustedes dicen yo lo creo. Yo digo si no está de acuerdo con la Biblia, ustedes dicen no es para mí. Vamos a hacer la prueba porque a lo largo de toda la semana y todas las semanas lo vamos a venir haciendo. ¿Está bien? Digo yo, si está en la Biblia, si no está de acuerdo con la Biblia, así es, simple y sencillo como eso. Si está en la palabra de Dios, yo lo creo. La razón por la que estamos acá es porque queremos escuchar más de la palabra de Dios. Pero si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. Y que mantengamos siempre eso en nuestras manos, en nuestra mente. Está el rey acostado en su cama. Está en un sueño apacible, pero en ese momento el rey comienza a preguntarse qué pasará en el futuro. A veces cuando las cosas van bien, nos da un poco de miedo el futuro, sentir que se nos va a desmoronar el castillo que hemos tenido, que hemos construido con tanto esfuerzo en nuestras vidas. A veces nos da miedo perder el trabajo que tenemos, porque eso es lo que nos mantiene, nos ayuda a mantener a la familia. A veces no sabemos si la relación en la que estamos va a funcionar o no. Nos da miedo sentir que tal vez estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y el rey Nabucodonosor en ese momento estaba en su cama pensando en relación a lo que iba a acontecer en el futuro. Así que comenzamos a leer el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, y me gustaría, como hicimos hoy a la mañana, voluntarios. Como está en la pantalla la cita, necesito que voluntariamente ustedes también quieran participar, se unan a este estudio y como lo tienen en la pantalla lo pueden leer allí. Así que un voluntario muy amablemente, adelante mi hermana que lo pueda leer. Y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Se le turbó su espíritu y se le fue el sueño. No sé cuántos de ustedes han perdido el sueño por un sueño que tuvieron. En mi caso, he perdido el sueño muy pocas veces por algún sueño.
Pero cuando un sueño me hace perder el sueño, es porque realmente tal vez no es un sueño, tal vez es una pesadilla. Tal vez es algo terrible que no me permite dormir y me despierta y me quita el sueño por completo. Yo no sé si ustedes han pasado por esa situación, pero este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor lo dejó bien turbado, lo dejó bien preocupado, porque había algo que él tenía en la mente, hay algo que él tenía, una preocupación que tenía antes de dormir y de pronto tuvo un sueño. Ahora, cuando el rey se sintió tan mal, el rey fue a los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, a los psíquicos, a todas las personas que la gente va cuando se olvidan de que Dios existe. Van a todos esos lugares intentando buscar una respuesta a su interrogante de cuál fue el sueño y cuál es la interpretación. Y en ese momento, cuando el rey le presenta el sueño a los astrólogos y los magos y caldeos de ese momento, ellos le responden lo siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Otro voluntario allá. Muy bien. Rey, para siempre vive, cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos La interpretación. Es muy fácil, ¿verdad? Inventarse una interpretación si ya sabemos cuál es el sueño. Si a mí me dicen, mira, te voy a decir mi sueño y entonces nosotros podemos inventar cualquier idea, cualquier cosa en base a lo que me dijeron del sueño y con eso zafamos. Pero el rey dice, no, 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 yo necesito que ustedes me den el sueño y la interpretación. Si ustedes realmente son psíquicos, adivinos y magos y todo eso, ustedes deben saber cuál es el sueño y también cuál es la interpretación. Y en ese momento el rey se molesta, el capítulo 2, versículo 9, y dice lo siguiente, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y ellos le responden que, a ver, ¿quién quiere leer esa parte? El versículo 10. Otro voluntario más. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. ¿Ustedes conocen algún hombre que pueda revelar sueños y conocer la interpretación si no viene de Dios? El ser humano puede inventar, el ser humano puede crear, pero solamente una persona que está en conexión con Dios, si Dios se lo permite, puede conocer lo que Dios ha revelado. Ahora, en ese momento, el rey se molestó muchísimo y dijo, si no hay hombre, entonces yo voy a matar a todos los magos y psíquicos que existan en mi reino porque todos son una farsa, son mentirosos, son, de verdad, no creen lo que dicen. Es algo totalmente falso, mentiroso. Así que el rey manda al general y comienzan a atacar y a matar a todos los que están en su reino y llegan al turno de Daniel y sus amigos. Y cuando llega Daniel, Daniel dice, pero ya va, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me vienen a matar si yo ni siquiera me he enterado de nada? ¿Qué es lo que está pasando? Le dicen, bueno, es que nadie le pudo revelar el sueño ni la interpretación al rey y el rey se cansó de todos ellos. En ese momento Daniel pide un tiempo y dice, déjame orar. Él junto con sus amigos pide ese tiempo, se presenta al rey, tiempo, oran con sus amigos y Daniel mientras está en el sueño, Dios le manifiesta a Daniel también el sueño que había tenido el rey. Daniel responde con una oración de agradecimiento en Daniel 2:23. ¿Quién lo quiere leer? Daniel 2:23. Otro voluntario más. ¿A quién alaba? Al Dios de mis padres, porque ha dado sabiduría y fuerza. La siguiente la va a tener mi hermana Oralia y la siguiente la tiene acá Jorge porque ya estaban ahí listos, así que ya los organizamos así. Entonces, vemos que Dios es el que recibe la honra y la gloria porque Él es el que revela los misterios y a Él dio la honra y la gloria. ¿Saben? Cuando Daniel se presenta ante el rey, también reconoce la honra y la gloria y dice lo siguiente. Adelante, mi hermana Oralia. Se revela a los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. ¿Lo que ha de acontecer cuándo? ¿Ustedes creen que en los días de Nabucodonosor eran los últimos días? No. Ustedes saben que Nabucodonosor existió más o menos hace 2500 años. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros estamos viviendo en los últimos días? Las señales de la Biblia así lo confirman. Nadie sabe el día ni la hora, pero las señales de la Biblia nos dicen
que en estos días que estamos viviendo son los últimos días y por eso tenemos que prepararnos. Adelante, Jorge. Eso ya lo leí. Déjenme pasar acá de nuevo. Ahí está. Tú, rey, veías en tus sueños una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Por eso es que se le quitó el sueño, porque era una gran imagen, su aspecto era terrible y el rey estaba frente a esa imagen. Ahora, vamos a ir en la descripción de esta imagen, porque yo sé que algunos de ustedes, tal vez algunos de ustedes ya han estudiado este tema de cómo es que se veía la imagen y qué era lo que representaba. Pero hoy vamos a ir un poco más profundo en relación a esto, porque esto tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo Daniel 2, 32 y 33. Otro voluntario que quiera leer, porque aquí todos vamos a participar. Esto es una conferencia, pero es para todos. Así que otro voluntario que quiera leer esta cita, levante su mano. Adelante. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus músculos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que ahí está la descripción completa de cómo se veía la estatua. Pero de la nada, ustedes ven la diferencia entre esta diapositiva que vemos acá y esta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay una roca que viene y está apuntando directamente hacia los pies. Y los pies es la base. Y los pies es lo que vamos a ver más adelante. Dice el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, quiere decir que es algo sobrenatural, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como el tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Eso está en sus Biblias. Ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias en Daniel capítulo 2. Ahora, la piedra dice que hirió a la imagen, se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Increíble. Yo no sé si yo hubiese tenido la capacidad de adivinar lo que significaba ese sueño sin tener la revelación divina. Pero Daniel 2:36 dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Dice, tú, oh rey, rey de reyes eres, tú eres aquella cabeza de oro. Ahí comienza la descripción y en este momento quiero que hagamos un poco de énfasis. Déjenme ver cómo puedo desatar esto acá. Muy bien. Porque siento que estoy muy atado al tener esto acá. Vamos a ver si lo puedo mover. Perfecto. Tu rey, veías en un sueño una gran imagen. A ver, su aspecto era terrible. Vamos a seguir pasando por acá. Vamos a seguir pasándola. Perfecto. Déjeme ver acá. A ver, no pasa. No sé si está pasando o si está... Ok, perfecto. Entonces, ahí está la interpretación del sueño y le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Cuando nosotros vamos a la historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta cabeza de oro hace referencia a un reinado que era grande en poder y grande en riqueza. Si nosotros nos vamos a estudiar el reino de Babilonia, nos encontramos que Babilonia estuvo gobernando desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo y representaba la cabeza de oro. Ese lugar rojito que está allí en el mapa representa todo lo que el imperio babilónico conquistó. Ahora, tal vez se ve como que hay mucho territorio en el mundo y solamente ellos dominan esa parte, pero ese era el mundo occidental, el mundo del desarrollo, por así decirlo, en esa época. Y Babilonia representa esa cabeza de oro. Ahora, ¿por qué Babilonia representa esa cabeza de oro? No sé si ustedes sabían, pero Babilonia medía aproximadamente unos 16 kilómetros. Eso sería como unas 10 millas más o menos. Más o menos algo así, 10 millas más o menos en lenguaje estadounidense.
Pero para que ustedes hagan una comparación más o menos de cuánto es eso, Roma, que dice 9.6 kilómetros, eso sería como unos 6 millas más o menos. Roma, eran como unas 6 millas. Y Atenas, que también fue una gran ciudad, una ciudad de filósofos y todo lo demás, era más o menos unas 4 millas. Así que de esta manera ustedes pueden hacer la comparación del tamaño de Babilonia en comparación con todas aquellas otras naciones antiguas. Obviamente no podemos comparar Babilonia con lo que existe hoy en día. Houston, Dallas, Texas, esos son mega ciudades, no necesitan murallas ni nada por el estilo. Pero en aquel momento Babilonia era una gran ciudad que tenía un gran poder y gran dominio a lo largo de todo el territorio. Para que ustedes tengan una idea más completa, el templo de Bel Marduk, que era su dios, medía aproximadamente 300 pies. Eso es casi 100 metros. Ustedes se han visto la carrera de los 100 metros planos, donde están los corredores corriendo. Bueno, casi esa distancia de correr, pero de altura. Imagínense, en esa época, un templo de esas cualidades o de esa altura, eso implica grande riqueza, gran poder, gran tesoro. No solamente eso, sino que el templo de Marduk tenía una estatua de Marduk, con un trono de Marduk, con un candelabro que era para adorar a Marduk, que pesaba 18 toneladas y todo era de oro. ¿Ustedes se imaginan cuán rico es eso? Si aún hoy ni siquiera algunos bancos tienen tantas toneladas de oro en su cofre. Y solamente ellos, para el templo de su dios Marduk, tenían 18 toneladas de oro. Así que vemos que Dios claramente le reveló a Nabucodonosor una ilustración completa de quién era esa cabeza de oro, porque obviamente Babilonia encaja dentro de esa profecía. ¿Tiene razón la palabra de Dios? Sí, pero eso era fácil, porque era lo que estaba pasando en ese momento. Pero miren lo que sigue diciendo la profecía en el capítulo 2, versículo 32. Dice, su pecho y sus brazos son de plata. Así que ya no es oro, es plata. La plata todavía tiene algún valor, pero no es tan buena o tan rica como el oro. Y en este sentido dice, después de ti se levantará otro reino. Ustedes saben, la historia habla claramente de este evento. No sé si se logra ver bien acá en la pantalla, pero es un gran banquete que se tiene en Babilonia con todos los principales en el templo del dios Belmarduk, con todas las riquezas. Comienzan a utilizar los utensilios del templo de los cautivos, de los hebreos, y en ese momento aparece en la pared una mano con una escritura que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, o Mene, Mene, Tekel, Perez, que dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Después dice Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso, falto. Y después dice Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En este caso no fue a Nabucodonosor que se le sacó el reino, fue a Belsasar. Pero Belsasar estaba en representación de los babilónicos. Así que ya aquí vemos cómo se está desentramando todas las cosas y vemos cómo lo que está en la palabra de Dios se cumple. ¿Saben? Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta de esto, pero en la Biblia, 150 años antes de que esto aconteciera, inclusive 150 años atrás, ni siquiera el imperio babilónico estaba al control de la historia. Y 150 años atrás, si ustedes van a la Biblia, van a encontrarse que Dios mencionó a Ciro antes de que hubiera nacido. ¿Dónde encontramos eso? Isaías 45:1. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 45:1. Ahí está la profecía en relación al rey Ciro. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué voluntario levanta su mano para leerlo? Adelante, mi hermana. A Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Puertas que no se cerrarán. Y ustedes saben, Ciro fue una de las mentes más maestras para conquistar Babilonia. Babilonia era una ciudad, como ustedes saben, gigante, tenía murallas, tenía todo un sistema de irrigación excelente. Y lo único que necesitaron hacer fue secar el río que surtía Babilonia y por allí entró todo el ejército. No tuvieron que destruir ninguna muralla, no tuvieron que hacer nada más, sino simplemente desviar el río, que se secara y entraran por allí. Las puertas
que se ponen delante de él no se cerrarán, todas abrirán. Y esa misma noche, cuando apareció la mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, en ese momento la profecía de Dios se comenzó a cumplir ahora con un rey más, que era el reino de Medo-Persia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Un reino de bronce. Vamos viendo que los metales van decayendo en valor. Primero era oro, después plata, después bronce. No sé si ustedes reconocen este tipo de casco, este tipo de armadura, pero esta es una armadura griega. Nosotros conocemos que después Alejandro Magno, un joven más o menos de mi edad, conquistó el mundo conocido y a los 30 años murió, pero ya había conquistado todo el mundo conocido. Inclusive destruyó el imperio más grande de esa época, que era el imperio medo-persa, que había ocupado una región vasta con una estrategia militar única. Y a su corta edad, por los problemas que él tuvo de moralidad, de beber y entre otras cosas, murió. Pero en poco tiempo conquistó todo el imperio conocido. Nuevamente, la palabra de Dios tiene la razón. Sigue diciendo, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. En este caso, me gustaría comentarle esto de Edward Gibbon. Él no era un creyente, él no era una persona que creía en Dios ni en la Biblia, pero él mencionó algo, es un reconocido historiador, y él menciona lo siguiente: las imágenes de oro, plata o bronce que podrían servir para representar las naciones y sus reyes fueron rotas sucesivamente por la monarquía de hierro de Roma. Parece como que si leyó la Biblia, ¿verdad? Pero es una persona que no cree en la Biblia, es una persona que no cree en Dios. Y aún así, vean el lenguaje que utiliza para describir a todas esas naciones que estuvieron antes de Roma y cómo Roma, con su monarquía, con su poder como el hierro, acabó con todos esos imperios. Y Roma, ustedes van a ver que abarcó todo ese territorio, todo alrededor del Mediterráneo, toda la tierra. Fue de esos imperios el imperio más largo. Nosotros sabemos que Babilonia fueron como 80, 90 años más o menos, pero en este caso del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Más de 500, 600 años en el poder Roma, y en el Imperio Romano es que nosotros vemos que nace Cristo Jesús. Bajo el Imperio Romano es que vemos que Jesús va a Egipto huyendo porque hay un edicto que dice que va a acabar con todos los bebés menores de 2 años. En el Imperio Romano, Cristo es crucificado por soldados romanos. Así que históricamente lo que estaba en Daniel se fue cumpliendo a lo largo de toda la historia. Por eso cuando hablamos de profecía, hablamos de algo que ya se cumplió, pero también de algo que va a cumplirse en el futuro. Y miren, porque después de Roma es que viene lo que más nos importa a nosotros. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Y presten atención al lenguaje que se utiliza acá, porque eso quiere decir que ya no hay un solo reino al control del mundo. No hay un solo reino que controle todo lo que pasa en el mundo, sino que hay varios imperios que están compartiéndose el poder. Primero era Babilonia solamente, después era Medo-Persia, después era Grecia, después era Roma, pero ahora es un reino dividido. Y si bien hoy en día hay grandes potencias, inclusive Estados Unidos es la gran potencia mundial, aún así el mundo y todo el imperio, todos los imperios del mundo están divididos por poderes. Y por eso nosotros podemos ver que la profecía de Dios se está cumpliendo. Esos pies nos hablan de lo que nosotros estamos pasando hoy en día, y es justamente previo a la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Saben? Europa fue el primer, en Europa hubo los primeros infiltrados dentro del Imperio Romano. Estaban las tribus bárbaras que entraron por un lugar, por otro lado, y el Imperio Romano era tan vasto que no había murallas. Simplemente ellos confiaban en sus soldados, en su artillería, en su caballería, pero poco a poco las tribus bárbaras fueron entrando. Los francos, que hoy son los franceses, los anglosajones, que son los ingleses, los érulos, los lombardos, todas esas tribus bárbaras que hoy en día son lo que conocemos como Europa. En ese momento comenzaron a permear todo el Imperio Romano y comenzaron
a transformar la historia. Un ateo una vez dijo, ¿cómo puede usted, le dijo un famoso predicador, cómo puede usted creer en la palabra de Dios cuando está lleno de mitos, de historias que no se cumplieron? Esto es como cuentos para niños. Y el predicador le dice, me sorprende que usted no cree en la palabra de Dios porque usted está parado en ella. Y el ateo le respondió, ¿cómo que estoy parado en ella? Dice, sí, porque en ese momento estaban en Europa. Dice, en este territorio que estamos acá, este territorio es un cumplimiento perfecto, profético, de algo que está en la palabra de Dios. Usted no lo pudo predecir, pero la Biblia lo predijo hace más de 2000 años de antigüedad. Versículo 43 de Daniel 2 dice lo siguiente, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Se unirán cómo? Por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Así que van a haber algunas alianzas humanas que se van a estar forjando, pero al mismo tiempo, a pesar de que se intentan hacer esas alianzas humanas, no se unirán. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen hoy en día lo que es la OTAN, la ONU, Naciones Unidas, la Unión Europea? Todos esos tratos, convenios humanos que se hacen supuestamente para establecer un orden y aún así no logran unirse. El Consejo de Seguridad de la ONU, miembros poderosísimos como Rusia, China, Estados Unidos, intentan reunirse y terminan insultándose. Intentan buscar una solución a un problema y cada quien termina yendo por algún lado. El Brexit en Europa. Vemos como a pesar de estar haciendo una unión europea, por así decirlo, hay ciertos países que no quieren unirse, que no quieren formar parte de esto. Nosotros sabemos que eso es parte del cumplimiento de la historia. En la historia de la profecía, en la historia también podemos ver esto. No sé si ustedes conocen el caso de Napoleón de Francia. Él se divorció de Josefina y se fue a casar con Luisa de Austria con la intención de tener un dominio completo de ese territorio porque Napoleón quería tener un dominio absoluto de todo lo que era Europa. Napoleón fracasó. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. No se unirán. Carlos V fracasó en su intento de unificar a toda Europa. Carlomagno fracasó en su intento de unificar a toda Europa. Napoleón fracasó. En el diario de Napoleón se encontró esto que dice, habrá una sola Europa, habrá solamente una moneda, habrá solamente un idioma, habrá solamente un gobierno sobre toda Europa. Fracasó. ¿Saben lo que dijo al final de sus días? Esto es lo que dijo cuando fue derrotado en la batalla de Waterloo. Dijo lo siguiente, Dios Todopoderoso es demasiado para mí. Un hombre talentoso, un estratega militar, a pesar de todo lo que estaba pasando, es demasiado para mí. Porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Europa ha sido dividida desde el año 476 hasta nuestros días. Y aún a pesar de que existen alianzas humanas, no hay una unidad real. Ahí están algunos de los personajes que quisieron ser líderes mundiales, incluyendo Hitler, incluyendo Stalin y otros personajes que quisieron hacer un dominio y parecía que era algo muy poderoso. No sé si ustedes conocen el eslogan de Hitler que se decía, pero él básicamente en sus gritos, en sus llamadas de celebración al pueblo decía, un pueblo, un imperio, un líder. El deseo de unificar, eso en alemán obviamente, el deseo de unificar. ¿Y pudo Hitler unificar? En el momento, en la guerra mundial, cuando estaban a punto ya de derrotar a las fuerzas aliadas, Hitler se le ocurrió reabastecer los tanques y reabastecer todo, y eso le dio el tiempo suficiente a las fuerzas aliadas para que Hitler no pudiera ganar la guerra. ¿Quién ordenó a Hitler que hiciera eso? ¿Quién tenía el control de todo lo que estaba pasando y quién se estaba asegurando de que lo que se predice en la Biblia se cumpla? Ningún humano, por más poderoso que parezca, tiene el poder de cambiar lo que Dios ha revelado en su palabra. Y esa es la bendición de la profecía.
que cuando entendemos lo que está acá revelado en la palabra de Dios, tenemos la seguridad de que los imperios van a pasar, los reinos van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, la Biblia también nos habla de un imperio que no es un imperio de político, sino un imperio que también tiene que ver con la religión. Y a lo largo de toda esta serie de temas de profecía vamos a profundizar un poco en relación a eso. Pero por los momentos lo dejo con un abreboca en relación a eso. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que va a haber un momento en la historia de la humanidad donde todos esos reyes, todas esas naciones, juntamente con la bestia, van a recibir autoridad. La Biblia lo está diciendo. Si todo lo que se cumplió en la Biblia en la antigüedad se cumplió porque es palabra de Dios, esto también se va a cumplir porque es palabra de Dios. Es simple y claro, Dios no miente. Y cuando revela esto es para que nosotros estemos atentos y pendientes de lo que va a pasar en el futuro. Versículo 12 al 14 sigue diciendo, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Esto no es una bestia, un monstruo feo que aparece así, pero es un lenguaje que se utiliza porque cuando estudiamos en Apocalipsis el tema de las bestias, el tema de los cuernos, vamos a entender que habla de reinos y habla de un poder, de una autoridad que es humana, que no es mandada por Dios, que hace la lucha al pueblo de Dios. Y por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos cómo se están desarrollando los eventos para saber cuál es el destino que nos sigue a nosotros si nosotros nos mantenemos fieles a Dios. ¿Saben? El eslogan de la Unión Europea es muchas voces, un solo pueblo. El euro es un intento por unificar, una alianza humana por unificar a toda Europa. Antiguamente en Francia existían los francos, en España las pesetas, en diferentes países existían diferentes monedas. Ahora existe euro en todo lo que es Europa. Ahí vemos un intento de unificar. Pero ustedes saben lo que va a pasar. La Biblia dice que aunque intenten unificarse, no van a poder. La Biblia inclusive dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Se han imaginado esto? Un Cordero venciendo una bestia, un Cordero venciendo al dragón, un Cordero venciendo a todos los reinos y cuernos de este mundo. ¿Saben por qué? Porque ese Cordero es Cristo Jesús. Y el Cordero que es Cristo Jesús vence a cualquier imperio, cualquier dominio, cualquier poder que exista en este mundo, porque ese Cordero es el que nos dice lo que está pasando en la Biblia y lo que va a pasar en el futuro, por amor a nosotros, para que nuestra vista esté en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo, para que nuestros pensamientos estén constantemente buscando de Dios, porque el tiempo es corto, el tiempo es corto. Dice, porque el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El Cordero es nuestro Dios. Y Él y para Él es todo lo que nosotros hacemos. Todo nuestro pensar, nuestro actuar, esta serie de evangelismo, todo es para honrar el nombre de nuestro Dios, porque Él es el que tiene la victoria por los siglos de los siglos. Ahí está toda la estructura, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa dividida. Pero ¿saben qué? Al final viene esa piedra, que es la piedra que simboliza la venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él establezca su reino finalmente en esta tierra. Él prometió que iba a volver. Y esto que conocemos, Hillsboro, Texas, todo esto que conocemos, todo esto va a dejar de ser en algún momento. Todos nuestros más grandes anhelos, nuestras casas, nuestros carros, todos nuestros deseos, todo se va a quemar delante de la presencia de Dios. Y lo que va a quedar es lo que nosotros hicimos mientras tuvimos la oportunidad de prepararnos para ese momento. En Daniel 2:34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Cristo Jesús es ese imperio que va a llegar y va a dominar a todo el mundo. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será
destruido. El reino de nuestro Dios jamás será destruido. No hay miedo o ese pensamiento de decir, bueno, ¿y qué pasa si después de que nos salvemos alguien más peca de nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver a caer en lo mismo? Este reino, de acuerdo a la profecía, y Dios no miente, jamás será destruido. Quiere decir que su reino va a tardar para siempre. Sin embargo, este reino cuando venga va a desmenuzar, consumir a todos los reinos que existieron anteriormente, pero este reino permanecerá para siempre. ¿Saben? En Apocalipsis 11:15 dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo Jesús reinará por los siglos de los siglos, y esa es la bendita promesa de que a pesar de que estamos pasando este mundo de dolor, de muerte, que perdemos seres queridos por coronavirus, que perdemos familiares, que tenemos problemas económicos, cualquier problema, no importa. Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y su reino es por los siglos de los siglos. Y si nosotros somos ciudadanos de ese reino, entonces mejor nos preparamos ahora para ese momento. El mundo necesita paz. El mundo necesita amor. Miles y millones de personas en este mismo momento están muriendo por hambre. Miles de niños están muriendo en persecución. Miles están huyendo porque están siendo bombardeados en este momento. Y tal vez nosotros acá no estamos pasando por nada de eso y creemos que todo está bien, pero no. No cerremos nuestros ojos ante la realidad del mundo. El mundo está pereciendo y está pereciendo sin conocimiento. Nosotros somos encargados de llevar la luz de Dios a un mundo que está pereciendo, que está pasando por angustia, tribulación. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a enfrentar este gran desafío. Este hombre llamado George estuvo pasando una situación compleja. Él fue misionero en el país de Liberia, en el momento donde Liberia estaba pasando por una guerra civil. Y en ese momento él estaba en una charla con estudiantes ministeriales y les acaba de leer un texto bíblico que es una promesa muy bonita para cada uno de nosotros. Se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y después de leer esa maravillosa promesa, uno de los estudiantes se le acercó y le dice al profesor, George, ¿qué dirá cuando grite? Y él se quedó como sorprendido, ¿cómo que qué dirá cuando grite? Sí, cuando venga. Dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos resucitarán. ¿Qué es lo que va a decir? Y en ese momento, George, que era misionero, se queda pensando y dice, yo tal vez pensaba en decirle que, bueno, lo que no estaba revelado no es para nosotros. Lo que no está revelado no es para nosotros, así que yo no sé qué es lo que va a decir Jesús cuando venga. Y en ese momento él estaba en esa interrogante. Él dice, bueno, vamos a seguir hablando, no voy a responder esta pregunta. Y el joven ministerial le dice, ¿qué dirá cuando grite? ¿Qué dirá en ese momento cuando grite? Y él se queda pensando. Y en el contexto que estaba viviendo, él se queda pensando en la situación y dice, hace unos días un hombre estuvo pasando una situación muy difícil, porque él tenía a su familia y dos hombres malos lo secuestraron y comenzaron a hacer los planes para matarlo, para torturarlo antes de matarlo. Y mientras estaban en esos planes, milagrosamente, este hombre escapó. Y cuando escapó, se reunió con su familia y comenzaron a salir del país de Liberia porque era un país que estaba muy peligroso. Y en ese escape lograron llegar al otro país. Pero tristemente, dos de sus hijos perdieron la vida en ese escape. El dolor de ese señor, la angustia de haber perdido a sus hijos por esta situación,
las personas que estaban muriendo por la guerra en Liberia, todo lo que estaba pasando en ese entorno. Veía a los pobres, a los mendigos que caminaban por la calle mientras él iba al trabajo. Las personas que estaban pasando por necesidad, por hambre, por miseria. Porque a veces los animales en otros países vivían mejor de lo que seres humanos estaban viviendo en ese país, por la condición en la que estaban viviendo. Y después de pensar un momento, el joven le pregunta, ¿qué dirá cuando grite? Y él respondió, ¿sabes? Cuando él venga, ese dolor y esa miseria de este mundo, ese dolor y esa angustia de esta sociedad en la que estamos viviendo, donde hay mendigos, donde hay dolor, cuando él venga, él va a acercarse a cada uno de nosotros y va a decir, basta ya, hecho está, consumado es, se acabó. Porque Dios no va a tolerar para siempre el mal. Dios no va a tolerar para siempre el dolor. Dios tiene un límite. Y ahorita estamos en el periodo de gracia. Todavía hay oportunidad. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aceptar hoy en día la salvación que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Pero recuerden, esto no es ilimitado. Va a llegar un momento donde Dios va a decir, basta ya. Y cuando Dios diga basta ya, se acabó. Cristo Jesús viene en las nubes de los cielos con gran poder, viene con gran gloria. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los que estemos vivos, que hayamos aceptado la verdad, en el momento en que pudimos aceptar la verdad, vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, vamos a recibir a nuestro Dios en el aire. En ese momento, ustedes saben lo importante que va a ser para nosotros en ese momento nuestro trabajo. Nada. En ese momento nos vamos a olvidar inclusive que estamos trabajando en este mundo. ¿Saben? Los placeres de este mundo nos vamos a olvidar en ese momento de que estábamos buscando placeres. Porque cuando veamos a Dios cara a cara venir en las nubes de los cielos, ese momento va a ser el momento de la verdad. Cada uno de nosotros personalmente va a tener que dar cuentas a Dios por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Pero Cristo Jesús hoy nos está dando la oportunidad. Cristo Jesús hoy nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y venir a Él y entregar nuestras vidas por completo a su gracia y a su poder. Yo no sé tú, pero yo quiero prepararme. Yo no sé tú, pero yo estoy cansado de este mundo de dolor. Yo estoy cansado de ver seres queridos morir por el coronavirus. Yo estoy cansado de ver seres que están sufriendo en otros países, que tal vez no tienen las mismas comodidades, entre comillas, que nosotros estamos pasando acá, que están pasándola bien mal. Estoy cansado de todo eso. Yo quiero que ya Cristo venga por segunda vez. Yo quiero que este mal se acabe por completo. Pero Jesús mismo me dijo que Él no va a venir hasta que este mensaje sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendría el fin. Qué lindo sería que cada uno de nosotros entreguemos nuestra vida a Dios por completo y comencemos a buscar una transformación diaria. No se trata de meterse en una religión, no se trata de meterse en una iglesia o asistir a un culto. Se trata de comenzar a vivir una vida recta como Dios manda. Una vida que nos prepare para ese momento donde Cristo va a venir lleno de miles y millones de ángeles rodeándolo con poder y gran gloria, con un sonido de trompeta. Y aún los muertos, aquellas personas que tanto amamos, en ese momento vamos a tener la oportunidad de verlos nuevamente y vivir eternamente sin dolor, sin pesar, sin sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es mi deseo que cada uno de ustedes personalmente tome esa decisión. Y yo te voy a invitar en este momento a que levantes tu mano si en tu corazón estás sintiendo el deseo de prepararte para ese momento cuando Cristo venga. Tú quieres estar listo para que cuando Cristo venga tú puedas estar preparado con tu familia, con tus seres queridos y decir, Señor, aquí estoy. Me preparé, hice lo posible. Quiero ver tu mano en alto si tú estás dispuesto de corazón a aceptar a Cristo Jesús en tu vida y comenzar a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios ha encomendado. Dios está viendo estas manos. Dios está viendo nuestro corazón. Y quiera Dios que pronto, cuando Él venga en las nubes de los cielos, cada uno de nosotros estemos listos
para ese encuentro. Vamos.